Ok. Vale. Bueno, buenas tardes y bienvenidos al Aftertest, ¿no? Quizás ya sabéis, ¿no? Soy Graham Morán, trabajo para Nexo Cuba, ¿no? Y desde Nexo Cuba, pues intentamos dinamizar, ¿no? la comunidad de testing, ¿no? De testos aquí en España. Y hacemos eso, ¿no? A través de todas las actividades que hacemos, donde lo que hacemos es, hacemos consultoría, formación y eventos, ¿no? Y eso es un evento, el Aftertest, nuestro meetup mensual, que hacemos para compartir conocimientos, ¿no? Información. Un segundo, vale, un poco de ruido ahí para compartir información, conocimientos entre la comunidad. Y hacemos eso con el Aftertest, invitando, ¿no? A una persona experta dentro de la comunidad, ¿no? Para compartir cómo él o ella hace el testing en su día a día. ¿Vale? ¿Qué tenemos para esta tarde? Tenemos una charla de Raquel Bautista sobre el testing de contratos, ¿no? De las arquitecturas de microservicios. Estamos evolucionando, o las arquitecturas están evolucionando, y con eso el testing también. Y bueno, es importante entender, ¿no? Desde el punto de vista de los testos, cómo probar, ¿no? Las arquitecturas de microservicios, ¿no? Entonces, Raquel nos va a contar cómo ella lo ha hecho y lo está haciendo en su trabajo, utilizando la herramienta PACT, ¿vale? Entonces, seguramente vamos a aprender algo. Entonces, lo que hacemos es hacemos las preguntas por el chat, ¿vale? Podéis ir poniendo preguntas si queréis durante la charla en el chat, y después de la charla, pues intentamos contestar todo lo que podamos, ¿no? con Raquel. Vale, no hace falta tomar notas ni nada de eso, simplemente disfrutar la charla, escuchar. Mañana lo estamos grabando, entonces mañana os enviaremos la presentación y la grabación también. Aprovecho para deciros un poco de lo que hacemos nosotros, Nexo Cuba, para la gente que no sepa. Una de las actividades que hacemos es la formación profesional, y esos son los próximos cursos que tenemos. Pero también tenemos un catálogo de cursos muy amplio. Esos son algunos los próximos. Por ejemplo, este año hemos estado trabajando con algunos de nuestros cursos, y uno de ellos es la ingeniería de testing avanzado. Ya lo tuvimos, pero hemos hecho una nueva vuelta, ¿no? de contenido, y vamos a hacer la primera convocatoria de esta nueva versión en diciembre. Si estáis interesados. Igualmente tenemos muchos cursos ahí como parte del catálogo, y también si queréis un curso personalizado en company, ya lo podemos hacer. También os comento que pues estamos aquí para ayudar a las empresas, ¿no? Tenemos bastante experiencia en el QA y testing, y si alguien necesita ayuda, pues estamos aquí para ayudar, ¿no? con nuestra consultoría. Vale, no está aquí, pero también quizás ya sabéis, Expo QA, lo vamos a empezar en noviembre de arrancar el programa, ¿vale? Entonces, si alguien está interesado en enviarnos una propuesta, pues bienvenido, ¿no? Nuestro plan es empezar con la creación del programa. Ya tenemos un poco de programa desde hace 2 años, lo tenemos que actualizar. Y esperamos, ¿no? En diciembre, como mitad de enero, podemos lanzar el programa. Entonces, en este periodo, pues si alguien quiere presentarnos una propuesta, pues bienvenido, ¿no? Estamos abiertos de recibir todas las propuestas para Expo Cuba. Vale, pues nada, os presento un poco, ¿no? a Raquel Bautista, aunque se va a presentar ella misma. Pero Raquel es una experta, ¿eh? Lleva bastantes años en el QA y el testing.
está trabajando en Escocia, ¿no? Es una persona muy internacional. Y bueno, ha hecho muchas cosas en su carrera sobre el testing y QA. Y los últimos años pues está dominando el tema del testing de contratos no sobre las arquitecturas de microservicios, ¿no? Utilizando Pact. Pues nada, si Raquel, si quieres coger control. Sí, vale, gracias. Vale. Vale. Sí, vale. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Soy Raquel. Actualmente soy Lead Quality Engineer en FanDuel. Probablemente muchos, si no todos, no habrán escuchado de esta empresa. Es una empresa americana de apuestas online deportivas. Tiene productos como de Sportbooks, Fantasy, casino y juegos online. Y aunque es americana, tiene oficinas en Europa, principalmente Escocia y también en Rumanía y Portugal. Y como ha dicho Graham, yo estoy en Escocia, trabajando en Edimburgo. Hoy voy a hablar de pruebas de contratos dirigidas desde la vista del consumidor. Es la primera vez que hago esta charla en español, normalmente la hago en inglés, así que pido perdón por adelantado si meto alguna palabra en inglés que se me escapa. Un poco sobre mí, yo soy de La Mancha, soy española, aunque llevo ya 7 años en Escocia viviendo. Empecé mi carrera como desarrolladora de software, pero siempre me interesó mucho el tema de la calidad, hacer pruebas de mi código, y eso me llevó a una de las empresas en la que estaba a acabar liderando un equipo de pruebas porque tenía mucho interés en mejorar la calidad que desarrollábamos. Descubrí las metodologías ágiles, con lo que acabé introduciéndome en el mundo del Agile Testing. Llevo ya 10 años trabajando en Agile Testing y actualmente soy Lead QE y ayudo a la empresa a mejorar las estrategias de pruebas automatizadas y a trabajar en colaboración testers y desarrolladores no para probar para encontrar defectos, sino para probar para construir un producto bien desde el principio. Siempre empiezo con esta introducción cuando hablo de pruebas de contrato. Mucha gente me pregunta dónde lo has escuchado y quería recalcar esto porque especialmente aquí cuando la primera vez que lo mencioné en Reino Unido casi nadie lo había escuchado. Yo la primera vez que lo escuché fue en Spoke QA, y creo que ir a conferencias, a after test como esto, charlas de otros profesionales, nos enriquece mucho, podemos aprender y siempre nos vamos a llevar algo que podemos acabar aplicando en nuestro trabajo. Entonces empecemos. ¿Qué son pruebas de contratos? Es una técnica para probar la comunicación entre dos servicios aisladamente, de forma que nos podemos asegurar de que son compatibles y que los mensajes que se envían y se reciben cumplen con los requerimientos que definimos en el contrato entre el consumidor y el proveedor, siendo el consumidor, por ejemplo, un servicio que está recibiendo unos datos y el proveedor es el servicio que provee esos datos. Este contrato se genera a través del código con unas pruebas automatizadas, por lo tanto es una forma de tenerlo siempre actualizado y que sea la fuente a la que puedes ir sabiendo que puedes confiar en ese contrato. Puedes aplicar esta técnica en cualquier entorno donde tengas un cliente API y un frontend, por ejemplo, o sobre todo, que es donde me voy a enfocar, en las arquitecturas de microservicios, porque especialmente ahí donde tienes muchos servicios que mantener, este tipo de pruebas te puede ayudar. Cuando tienes en esta arquitectura pruebas de contratos bien definidas, a los desarrolladores les va a ayudar mucho a evitar problemas de dependencias o de versiones, porque puedes hacer todas estas pruebas en completo aislamiento, como vamos a ver después.
Entonces, un poco de background, si hablamos de lo más común es ver pruebas de end-to-end de integración. Es lo más normal que encuentras en cualquier sitio a la hora de hacer pruebas, donde tienes tus servicios, tus consumidores y tus proveedores y ejecutas las pruebas contra todos esos servicios, con lo cual tienes la confianza para hacer una release, porque sabes que todo funciona correctamente. El problema de este tipo de pruebas end-to-end es que tienes que estar seguro de que todas las versiones están actualizadas, porque tienes la dependencia con ellas, igual que con los datos de prueba. Suelen ser pruebas lentas, sobre todo si tienes que actualizar las versiones o levantar los contenedores Docker, depende de cómo estés haciendo tus pruebas. Requieren mucho mantenimiento para asegurarte de que todas las dependencias y todos los datos están en el estado que necesitas para ejecutarlas. Suelen romperse fácilmente. Y uno de los mayores problemas que yo encontraba en mi proyecto era que normalmente eran mantenidos por los QEs. Y esto es algo que he visto en muchas empresas, porque son pruebas que requieren mucho mantenimiento y requieren a veces tiempo para poner todo a punto para ejecutarlas. Los desarrolladores no suelen querer mantenerlos o involucrarse en ellas, con lo cual los QEs se acaban siendo un bottleneck a la hora de ejecutar estas pruebas. Nosotros lo que queríamos en mi empresa era cómo hacemos que los desarrolladores se involucren más, que ellos tomen más responsabilidad de estas pruebas, que ellos las ejecuten cuando hacen cambios, que ellos las mantengan. Entonces lo que hicimos es hablar con ellos y ver cómo podemos ayudarlos para que ellos puedan hacer sus pruebas de integración cuando estamos haciendo desarrollos. Entonces, lo que ellos nos decían que querían era ser capaces de probar los servicios en aislamiento, de forma aislada. Usar mocks para que no tener que usar contenedores Docker o tener que desplegar los servicios en un entorno para probar sus cambios y poder probar todo rápidamente, localmente y como parte de la pipeline. No depender de todos estos entornos o de los datos de prueba y sobre todo no querían perder tiempo con tests que fueran lentos o que fallaran continuamente por dependencias que no tenían nada que ver con sus cambios. Y aunque ellos querían esto y les proponíamos, bueno, pues hacemos pruebas de integración con mocks, usando mocks, pero venía el problema de cómo podemos estar seguros de que estamos probando contra algo que es correcto, porque si usas un mock al final es como tú crees que el proveedor va a responder. Si eso no es correcto, ¿cómo sabes que estás probando bien tu funcionalidad? Y entonces era como, tenemos que hacer esto, pero también pruebas de end-to-end para asegurarnos de que los servicios realmente pueden comunicarse entre ellos. Entonces, para resolver estos problemas que venían con la nueva estrategia, introdujimos las pruebas de contrato. La forma que hacemos es implementar pruebas de contrato y pruebas de integración juntas. Todo está moqueado, con lo cual puedes hacer todas tus pruebas aisladas, localmente, y no depender de un entorno. Tus pruebas de integración se van a focalizar solo a pruebas de funcionalidad, a probar la funcionalidad de tu servicio que estás implementando y nada más, con lo cual puedes hacer la integración de los componentes dentro de tu servicio o de lo que llaman en muchos sitios tus acceptance tests o pruebas de aceptación, donde pruebas los requerimientos que tienes. Las pruebas de contrato se enfocan solo en cómo el consumidor crea las peticiones para el proveedor y cómo va a manejar las respuestas que vienen del proveedor. Y sobre todo lo más importante es para exponer cualquier malentendido en cómo el proveedor va a responder, que creo que es donde vienen muchos problemas, que haces un despliegue de un servicio y resulta que el proveedor devuelve campos que tú no esperabas o con nombres diferentes. Pues esto lo va a encontrar mucho antes y vas a ser capaz de resolverlo antes. Las pruebas de contrato nunca deberían exponer
ningún tipo de defecto funcional. Si tus pruebas de contrato encuentran un fallo en la funcionalidad o tus pruebas de contrato están yendo muy lejos y tienes que minimizar el scope de estas pruebas para solo probar el contrato, y seguramente es porque te falta cobertura en tus pruebas de integración, porque eso deberías haberlo encontrado en tus pruebas de integración o de acceptance test. ¿Qué ganamos añadiendo el contrast test a nuestra estrategia? Mantenemos la confianza para hacer release, pero además tenemos independencia a la hora de hacer nuestras pruebas. No tenemos que estar preocupándonos en mantener versiones o datos de prueba para ejecutarlas. El feedback es muy rápido, por eso es muy fácil incluirlas como parte de tu pipeline y asegurarte de que se ejecutan en cada build. El mantenimiento es bastante bajo, sobre todo las pruebas de contrato no van a cambiar continuamente porque tú no esperas que la respuesta de un proveedor esté cambiando muy a menudo. Además, las puedes repetir continuamente, que es algo que los desarrolladores estaban muy interesados. Si tú estás haciendo cambios de tu código, implementando una nueva funcionalidad, quieres ser capaz de ejecutar tus pruebas continuamente para asegurar de que lo que estás haciendo no va a romper nada o de que estás cumpliendo los requerimientos de tu story. Y sobre todo encontrar fallos localmente, lo que también nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Si tú puedes encontrar cualquier fallo en cómo tus servicios se comunican durante el desarrollo, en lugar de cuando pasas una fase de pruebas en un entorno o incluso en producción, esos defectos los vas a poder corregir muchísimo más rápido. Cuando hablamos de contrast testing, la técnica más común que he escuchado siempre es el consumer driven o dirigido por el consumidor. En esta técnica, los requerimientos los define el consumidor y es el proveedor quien confirma esos requerimientos. Estos son creados a través de los tests automatizados. En el consumidor tú creas tus tests, que como resultado de esos tests es un documento con todas las interacciones que definen así es como yo espero que el provider funcione. Con lo cual luego el provider solo tiene que coger ese fichero y validar que realmente cumple con los requerimientos. Uno de los beneficios aquí es que el proveedor solo va a aprobar las partes que son usadas para el consumidor. Con lo cual, si tienes código o funcionalidades en tu proveedor que no son usadas para el consumidor, y un ejemplo de esto es si tienes un proveedor que es consumido por diferentes servicios y un servicio requiere una funcionalidad específica que otros servicios no necesitan, tú puedes añadir y modificar esa funcionalidad sabiendo que no vas a romper ninguno de los otros consumidores porque para ellos no les importa esa parte ni necesitan validarla. Aquí en este diagrama voy a intentar explicar un poco cómo funciona. En el consumidor tenemos nuestros tests que van a hacer peticiones a un proveedor moqueado que simula ser el proveedor, donde vamos a devolver las respuestas que nosotros esperamos que vengan del proveedor. Estas pruebas van a generar un fichero que vamos a publicar, donde el provider puede acceder al fichero. De esta manera el proveedor, cuando hace cambios o cuando se ejecuta su build, va a coger ese fichero, va a ejecutar las interacciones contra su código. Las interacciones son simplemente cuando hago esta petición a este servicio, espero que responda con esta respuesta, con este tipo de respuesta. Entonces se hace la petición dentro del provider, ejecuta el código y compara la respuesta generada con la respuesta en el contrato. Si cumple los requerimientos, entonces sabes que los servicios se pueden comunicar perfectamente entre ellos y todo está bien. Si hay algo que no funciona bien, entonces puedes ver qué es lo que estás haciendo en el proveedor que no cumple los requerimientos y arreglarlo en ese momento antes de hacer ningún tipo de despliegue. La herramienta que nosotros elegimos para usar fue Pack. Pack es una herramienta de Consumer Driven
Por eso nos orientamos por esta, pero además también porque soporta diferentes lenguajes, JavaScript, Java, Python, Ruby, con lo cual puedes usarla depende de los skills que tengas en tu equipo o, por ejemplo, nosotros siempre nos gusta tener nuestras herramientas de prueba en el mismo lenguaje que el código para que de esa manera los desarrolladores a la hora de contribuir no tengan que estar cambiando de lenguaje y todo se mantenga con los mismos estándares, por lo cual tener esa flexibilidad de poder usar el mismo lenguaje nos venía muy bien. Además es open source, por lo que es gratis, ofrece un broker, que es donde se van a publicar los contratos y donde el proveedor puede coger los contratos y publicar el estado de esas pruebas. Con lo cual provee todo lo que puedes necesitar para hacer este tipo de pruebas. Packflow es la versión comercial de Pack, está desarrollado por la misma gente. Además, las dos herramientas las tienen en continuo desarrollo, añadiendo nuevas funcionalidades continuamente. Y si hay alguna funcionalidad que tú quieres que implementen, puedes pedírsela. Tienen un backlog y las que son más solicitadas por la gente acaban implementándolas. De hecho, nosotros pedimos un plugin para Pack, para nuestros servicios y hoy, por ejemplo, hemos tenido la demostración del plugin que lo han acabado implementando. ¿Y por qué Pack? Hay otras herramientas, pero Pack nos daba una serie de beneficios que para nosotros eran interesantes. Previene problemas de integración antes de hacer commit. Puedes ejecutar las pruebas localmente, por lo cual si estás en el proveedor haciendo cambios y quieres asegurarte de que tus cambios no van a romper nada, puedes ejecutar las pruebas localmente antes de hacer ningún tipo de commit. Puedes probar con confianza con mocks, por lo cual puedes hacer todas tus pruebas en aislamiento, reduciendo la cantidad de pruebas de end-to-end que tienes que hacer durante el desarrollo, con lo cual los desarrolladores pueden ir más deprisa. Nos da confianza a la hora de hacer releases, porque nos asegura que las versiones son compatibles y nos dan un hook que ellos llaman Can I Deploy. Lo que hace esto es cuando vas a hacer un despliegue de una versión en un entorno, asegura que las versiones que hay en ese entorno son compatibles antes de hacer el despliegue. Y de esa manera es todo automatizado y puedes asegurarte de que no terminas haciendo un despliegue de algo que acaba rompiendo el entorno. Podemos olvidarnos de tener datos de texto que cambian, datos de pruebas que cambian continuamente, ya que todo es moqueado, tienes totalmente control de esas pruebas y las puedes repetir continuamente. Se integra perfectamente en pipelines para CI/CD. Nosotros los tenemos ejecutando continuamente como parte de nuestras pipelines, con lo cual cada vez que un desarrollador hace push del code, las pruebas se ejecutan. Si han hecho cualquier cambio que puede romper la integración entre los servicios, lo sabemos en ese momento y podemos corregirlo rápidamente. Algo que para nosotros era muy interesante es que ayuda a mejorar muchísimo la comunicación entre equipos, puesto que en arquitectura de microservicios sueles tener varios equipos que que mantienen diferentes servicios. Y a veces esos equipos pueden estar incluso en diferentes oficinas o actualmente, por ejemplo, en Fanduel están incluso en diferentes continentes. Al implementar esta herramienta, como que les fuerza un poco a tener que hablar y acaba mejorando la comunicación entre esos equipos. Y la última línea que he añadido es algo que un desarrollador de mi anterior empresa me dijo unos meses después de que me fuera de esa empresa donde implementamos Pack. Hablaba con él y le dije, bueno, ¿qué tal estás llevando Pack después de que me fuera? Y literalmente me dijo, es a game changer for the speed of the development. Los desarrolladores encontraban que era mucho más fluido el desarrollo, más rápido y encontraban muchísimos menos problemas entre la comunicación de los servicios cuando hacían los despliegues. ¿Y por qué elegimos también hacer
consumer driven o dirigido por el consumidor para nuestras pruebas. Nosotros queríamos la habilidad de desarrollar el consumidor antes del proveedor, sobre todo porque nos encontrábamos muchas veces en el escenario de el equipo que estaba desarrollando el servicio consumidor, estaban listos para empezar una nueva funcionalidad, pero dependían de un cambio del proveedor, con lo cual tenían que esperar a ese cambio para poder hacer el suyo y probarlo. De esta manera tú haces tu cambio en el consumidor, publicas el contrato que dice así es como espero que el proveedor funcione, y de esa manera cuando el equipo va a desarrollar el proveedor, saben exactamente qué campos el consumidor va a necesitar, con lo cual pueden enfocarse en implementar esos y también saben exactamente los requerimientos que tienen que implementar, con lo que también evitábamos un problema que veíamos continuamente, y es que cuando se hacía el proveedor primero, no sabían exactamente qué iba a necesitar el consumidor, con lo cual terminaban añadiendo un montón de campos por si acaso los necesitan, que luego nunca los usaron y era trabajo extra, primero para añadirlos y luego para quitarlos otra vez porque nunca se usaban. De esa manera evitábamos este tipo de situaciones. Además de esto, nos sirve como documentación en cómo el proveedor va a ser usado por el consumidor y nos da un feedback bastante rápido a la hora de desarrollar el proveedor, de si haces un cambio y vas a romper a cualquiera de tus consumidores, lo saben en el momento de desarrollo. No tienes que esperar a hacer el despliegue, con lo cual arreglamos defectos muchísimo más rápidos, o más bien prevenimos defectos. Pero, ¿cómo sabemos qué es la herramienta correcta? Por mucho que me guste Pack o me guste una herramienta para hacer pruebas, no siempre es adecuado para el entorno en que lo vas a hacer. Con lo cual hay cosas que tienes que tener en cuenta para elegir esta herramienta. Lo primero es que tienes que saber que estás en control del desarrollo de tanto el consumidor como el proveedor, ya sea porque es el mismo equipo haciéndolos o los dos equipos tienen buena relación. Que los servicios están en desarrollo activo. Si tú tienes un servicio que no cambia, que ya lo has probado, que sabes que funciona y que no va a cambiar en un futuro próximo, implementar Pack en ese momento probablemente no te va a dar ningún beneficio. Si en tu caso los requerimientos vienen desde el consumidor para el proveedor, si es al revés, hay otras herramientas y deberías explorar esas otras herramientas. Y si cumples los anteriores requerimientos y además quieres saber que tus aplicaciones van a funcionar perfectamente juntas antes de hacer ningún despliegue, sin tener que hacer pruebas de end-to-end, entonces esto te va a solucionar también ese problema. Y cuándo, sobre todo, no deberías usar Pack. Si cualquiera de los equipos que está manteniendo Pack o no tienen buena comunicación entre ellos o no quieren usar Pack, ya sea porque prefieren usar otro tipo de herramientas o porque no tienen las capacidades, el conocimiento para implementar la herramienta. Entonces, ya que tienes que hacer estas pruebas en los dos servicios, si en uno de ellos no vas a tener Pack, no te va a servir de nada implementarlo en el otro. Si la funcionalidad es dirigida por el proveedor en lugar de por el consumidor, en ese caso tienes que buscar hacer una técnica que es provider driven, y Pack, como hemos dicho, es solo consumer driven. Para hacer functional testing o test de funcionalidad, como hemos dicho, esto es solo para probar contratos y nada más. Para pass-through APIs, esto sería como un proxy, donde tú tienes un servicio que coge una petición y la pasa a otro servicio tal cual, coge la respuesta y la pasa a su consumidor tal cual, sin hacer ningún tipo de transformación o de cambio en esas peticiones y respuestas. En ese caso, implementar Pack en esa capa no te va a dar ningún valor. La forma que lo hicimos nosotros cuando teníamos este tipo de APIs es saltarnos esa capa. Hacíamos las pruebas de consumo a ese consumidor y hacíamos la verificación desde el provider al que llamaba el proxy, y a lo mejor teníamos que hacer algún tipo de ajuste en los headers o en la URL porque ese era el único cambio que a lo mejor hacía el proxy, y de esa manera nos ahorrábamos tener que mantener test extra que no nos iba a dar ningún tipo de valor.
y como mocking o como herramienta de mocking o de stubbing. Esto es algo que más de un desarrollador me ha preguntado. A veces parece que quieren reutilizar herramientas lo máximo posible y como Pack tiene la habilidad de hacer mocking, porque de esa manera es como crea el contrato, dicen, bueno, pues ya que hace un tipo de mock, usémoslos para hacer mocking para los integration tests. No. Aunque tenga esa funcionalidad para poder crear los contratos, no es una herramienta de mocking y es algo que he tenido que repetir muchas veces cuando implementamos la herramienta. Hay otras herramientas para esto que son mucho mejores, más completas, específicas para eso, así que siempre mantengamos la herramienta para lo que son diseñadas. Como he mencionado antes, Packflow es la versión comercial. La menciono porque la hemos empezado a usar recientemente en FanDuel tras ver las funcionalidades que tiene. En nuestro caso, la parte más interesante era el broker, porque Pack tiene un broker, pero que tienes tú que hacer el host del broker y puedes necesitar DevOps para hacer toda la implementación del broker. En nuestro caso, queríamos no depender de DevOps. Nuestro equipo de QEs quería ser capaz de hacer todo independientemente y como tienen un broker que es SaaS, era muy fácil. Creas tu cuenta, creas tu usuario y ya estás listo para hacer tus pruebas de contrato. Nosotros lo probamos y en apenas medio día o menos teníamos todo funcionando. Además, otra funcionalidad que es bastante reciente, nos parece muy interesante y que seguramente acabemos poniendo en práctica entre algunos de nuestros servicios, que son los contratos bidireccionales. Esta funcionalidad te permite elegir si quieres hacer consumer driven o provider driven. Entonces, dependiendo de dónde vengan los requerimientos, puedes usar una técnica o la otra. Permite integración con OpenAPI, con lo cual si tú tienes un proveedor que ya tiene la especificación en OpenAPI, no tienes que añadir test con Pack. Lo que hace Packflow es escoge el contrato que se ha generado en el consumidor, lo compara contra tu OpenAPI y verifica si cumple los requerimientos, con lo cual te ahorras tener que añadir y mantener esas pruebas. Y además soporta otras herramientas aparte de Pact. Puedes crear contratos con, por ejemplo, Cypress o Montebank, pero además puedes usar otras para verificar los contratos como Dread, que es otra herramienta de contract testing, Postman, ResAssure, lo cual te da más flexibilidad por si tus equipos no se sienten cómodos usando Pack o ya tienes estas herramientas implementadas y lo que quieres es una implementación más rápida de las pruebas de contrato. Packflow te da esa facilidad. Y además tiene webhooks que pueden ser muy útiles. Aquí solo he mencionado dos: hacer trigger de un build en CI, Slack notifications, pero tiene otros muchos que pueden ser interesantes y en su página puedes ver todo lo que ofrecen. Además, su servicio es tanto de Pack como de Packflow. Si tienes dudas o problemas, responden bastante bien, son muy activos, lo cual para mí cuando estás implementando una herramienta nueva en una empresa, tener esa comunicación para poder resolver problemas me parece bastante importante. Voy a enseñar un poco Packflow, el broker que tenemos, para que os hagáis una idea cómo se ve. Aquí tenemos las integraciones y el estado. Ahora mismo solo tenemos una, así que es la única que veis, entre nuestro frontend y el API. Aquí en el overview lo que ves es el contrato, la versión del contrato del consumidor que ha publicado el contrato, si ha sido en un branch, si ha sido de algún entorno y qué versión del proveedor ha verificado ese contrato y el estado. Si le das a View Pack, lo que ves, a ver si carga. Entonces puedes ver las interacciones que tú estás esperando desde el consumidor. Esto es publicado por el consumidor. Cada una de estas líneas es una de las interacciones que publica. Si clicas en ellas, lo que ves es un JSON, una especie de... Esto viene de un JSON y lo que ves es
la request que esperas que se va a hacer desde el consumidor y cómo esperas que se vea la respuesta. Lo que hace el proveedor es coge este JSON file que hay detrás y ejecuta cada una de estas interacciones contra su código y compara. Y si pasan, pues ves el tick verde aquí. Si alguna falla, la verás en rojo. Te da bastante detalles de lo que es el error y entonces puedes ir y ver qué tienes que corregir. Algo interesante también aquí es, especialmente cuando tienes muchos microservicios, es el diagrama. Aquí solo veis dos porque es todo lo que tenemos ahora mismo en el MVP que estamos haciendo. Pero puedes ver todos tus servicios, quién llama a quién, con lo cual puedes tener una buena vista de todas las relaciones entre tus servicios y si quieres saber qué consume uno de tus servicios o a quién llama uno de tus proveedores, puedes venir aquí y tener ese mapa y hacerte una idea, con lo cual me parece una buena documentación. No puedo. Y bueno, esto es todo. Espero que hayáis aprendido algo sobre pruebas de contacto. Muchas gracias por escucharme y si hay alguna pregunta. Vale, Raquel, tenemos algunas preguntas. Yo creo que quizás ya has contestado esto, pero tenemos una pregunta de Mariano. ¿Cómo funciona la integración con OpenAPI? No lo hemos probado todavía, pero nos lo explicaron por encima. Cómo funciona es Packflow lo que hace es tú generas tu contrato en el consumidor, bien usando Pack o cualquiera otra de las herramientas que Packflow puede soportar. Y lo que hace es coger ese contrato y lo compara contra tu OpenAPI specification que tengas publicada. Lo que hace es comparar los dos documentos y simplemente ver si los requerimientos se cumplen. Vale, perfecto. Tenemos otra pregunta de Mariano. En el broker aparecen los contratos modificados cuando se cambia algo del lado del consumidor que el proveedor no respetaba. En ese momento ya el CD debería impedir el merge del consumidor. Esa es una pregunta. O sea, de los tres estados, ok. Change the broken, los dos últimos deberían impedir en Jenkins el merge tanto del proveedor como del consumidor, como pregunta. Sí, a ver, cuando hay un cambio en el contrato por parte del consumidor, puedes simplemente publicarlo y no ejecutar al provider porque dices estos son mis nuevos requerimientos, pero ellos ofrecen un webhook que cuando hay un cambio en el contrato hace un trigger de las pruebas del proveedor, con lo cual si eso falla, previene que puedas hacer merge, con lo cual sí puedes implementar eso como parte de tu pipeline para prevenir que hagas un cambio por parte del consumidor que vaya a hacer un breaking change del contrato. Vale. Tenemos otra pregunta de Rafa Lisa. Suponiendo un escenario en el que tengas varios grupos de servicios, proveedor, consumidor, con los que se podría implementar contra-testing compact, ¿qué criterios seguirías para elegir con qué contratos empezar a trabajar con Pact para lograr quick wins y success stories que te ayuden a la hora de extender su uso para otros servicios y equipos? Probablemente iría por servicios que estén en desarrollo y que sean críticos en ese momento, que vayas a implementar pruebas de integración también con mocks, porque de esa manera lo que haces es empezar a hacer todas tus pruebas en esos servicios aislados, probar que puedes probar más rápidamente durante el desarrollo y hacer las pruebas de contrato a la vez, en paralelo a esas pruebas de integración.
Así es más o menos lo que hemos hecho en FanDuel para el MVP. En este caso era entre el frontend y el API, porque habíamos implementado Cypress con Mox para probar el frontend. Entonces queríamos probar de, ok, estaba esa preocupación entre varias personas en la empresa de probamos con Mox cómo aseguramos de que además funciona con el API. Entonces lo que hemos hecho es hacer las pruebas de contrato también. De esa manera probamos la funciona, todo se ejecuta en el CI, pero además tenemos las pruebas de contrato que nos aseguran que el frontend puede hablar con el API. Y esto ha sido bastante un quick win en este escenario. Entonces, si tienes un escenario parecido donde quieres probar este tipo de pruebas aisladas y puedes probar que todo funciona más rápido, que todo lo puedes ejecutar en el pipeline, ahí es donde vas a conseguir un success story. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Mario Lozada. Hola, ¿en qué etapa del CI/CD pipeline recomendarías implementar este tipo de pruebas? Nosotros lo tenemos como parte del desarrollo. En nuestro caso, cuando hay una pull request, cada vez que se hace commit del código, en la pipeline se ejecutan las pruebas unitarias, las pruebas de integración y las pruebas de contrato. Todo se ejecuta ahí. Con lo cual, si todas estas pruebas, si alguna de estas pruebas falla, no puedes hacer merge del código y no has acabado tu story en ese caso. Hasta que no tienes todas estas pruebas pasando en la pipeline, tu pull request no está lista para hacer merge a tu master o main. Tenemos otra consulta de Abel Quintana. ¿Te ha pasado que detectas un error funcional con los tests de integración que no le detectaste antes con los tests de contrato usando PACT? Es una pregunta, perdón. No, Y también, si es así, perdón, Raquel, ¿nos puedes dar un ejemplo? no, la verdad es que nosotros hemos diseñado las pruebas, la arquitectura de las pruebas de una forma para evitar esto. Lo que hacemos es que tenemos lo que llamamos las fixtures, que son cómo esperamos que las respuestas sean del proveedor. Usamos esas fixtures para hacer los mocks para nuestras pruebas de integración, pero también son las mismas que usamos para crear las pruebas de contrato. O sea que compartimos estas fixtures entre los dos. Cómo esperamos esa respuesta del proveedor. Con lo cual, si esa respuesta esperada cambia el contrato, pero también cambia nuestras pruebas de funcionalidad a la misma vez. Y entonces lo detectamos durante el pipeline. Porque si hay un cambio en el contrato, eso va a afectar a tus pruebas de integración. Y si tu prueba de integración falla porque ha cambiado el contrato, entonces ahí tienes que ver, ha cambiado porque es esperado y tienes que cambiar cómo funciona tu consumidor, o es inesperado y tienes que corregirlo. Y es igual al revés. A veces nos hemos encontrado que el desarrollador hace un cambio y por error cambia algo en el contrato, cambia los mocks para que las pruebas pasen de funcionalidad, pero ha roto el contrato porque ya no es como debería ser. Entonces lo detectamos en conjunto al compartir esas fixtures. Vale. Una pregunta, Mariano. ¿Probaron o se vieron en la necesidad de testear contratos con MEQP o RabbitMQ? No, nosotros no. Colas. Vale. Hasta ahora ha sido todo REST services y ahora estamos empezando con JSON RPC. Vale. Tenemos una pregunta de Nacho. ¿Aconsejarías el uso de Consumer Driven en el caso de tener proveedores de microservicios externos? Solo si, como he mencionado antes, la comunicación que tienen con ellos es buena. Si con los equipos que mantienen nuestros servicios tú tienes una comunicación constante, hablas con ellos, ellos están dispuestos a añadir esas pruebas también. O si tienen, por ejemplo, un API, lo que puedes hacer es tú generas el contrato y con Pathflow simplemente comparas contra su OpenAPI. En ese caso, sí. Si tienes una forma de hacerlo, sí. Pero si no vas a poder implementar las pruebas en el otro lado, entonces no vas a ganar nada. Nacho también ha preguntado, aunque ya has comentado que no lo me aconsejas,
en este caso, el beneficio de tener un contrato superaría el coste de implementación. Em, El beneficio de tener un contrato, ¿no? sí. Superaría el coste de implementación. Eso es algo que hay que analizar. Depende de cuándo van a cambiar los servicios. Si son los servicios que están en desarrollo activamente y van a cambiar continuamente, quizás sí, te conviene hacer esa implementación, invertir, porque vas a prevenir fallos cada vez que haya cambios en el contrato. Pero si son servicios que están bastante estables, que van a cambiar poco, en ese caso probablemente no te compensa. O sea que tienes que ver cuánto beneficio vas a ganar, cuántos defectos vas a prevenir si lo implementas. Vale, vale. Por cierto, Mario ha dicho excelente, muchas gracias. Gracias. Deberías saberlo, ¿eh? Tenemos otra pregunta de Sara Jiménez. ¿Tienes varios equipos que llevan ritmos de desarrollo diferentes usando Pack entre ellos? ¿Cómo gestionas los contratos y los pases a producción? Sí, en mi anterior empresa, porque estábamos haciendo una migración bastante grande de todos los servicios a microservicios y depende del equipo, era totalmente ritmos diferentes. Unos terminaban un mes, otros terminaban 3 meses más tarde. Pack te permite usar versión y tags para ejecutar las pruebas, por lo cual tú puedes usar los tags para decir yo quiero probar solo contra los contratos que ya están en este environment o que están en este estado, con lo cual puedes jugar con ellos para manejar ese tipo de situaciones. Vale, perfecto. Yo creo que ya está con las preguntas. A ver, sí, gracias. Sara ha dicho muchas gracias. Vale, pues nada, Raquel, muchas gracias, ¿no? Una buena vista, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿no? De cómo hacer el testing de contratos con microservicios. Muchas gracias por compartir, ¿no? Tu experiencia, tu conocimiento, Nada, un ¿no? placer. Siempre está muy bien, ¿no? Tener expertos, ¿no? De la comunidad. No, para enseñarnos, ¿no? Para compartir algo, está muy bien. Comparto ahora para cerrarlo la presentación. Vale, perdón. Vale, proyecto. Ok, como mencionado antes, hoy enviaremos la presentación y la grabación mañana, ¿vale? La próxima charla que tenemos Lisandra Armas, que nos va a decir, nos va a contar como el tema de accesibilidad, pero junto, ya sabemos, ¿no? Ahora estamos implementando por fin, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? De Shift Left. Estamos hablando unos años ahora de Shift Left y todo esto, pero yo creo que okay, hemos llegado de tomarlo en serio, ¿no? Y empezar a implementar el concepto. Y eso es interesante porque incluso yo siempre digo, ¿qué vamos a mover hacia el desarrollo, no? ¿Qué tipo de pruebas? Y siempre digo, y lo tengo que reconocer, pruebas funcionales es el tipo de prueba ideal, ¿no? Para mover al desarrollo. Pero Lisandra es experta en accesibilidad. Y accesibilidad como usabilidad, ya sabemos, ¿no? UX se está poniendo cada vez más importante, ¿no? Y creo que para testing y los testers, al menos deberíamos informarnos, ¿no? De qué es, ¿no? Realmente en cuanto al testing y cómo, si tenemos que hacerlo mañana, cómo lo hacemos, ¿no? Y tenemos una experta, Lisandra, ¿no? En el tema de la accesibilidad y nos va a contar el mes que viene de cómo mover, que es muy interesante, ¿no? Muy, cómo mover el tema de accesibilidad, que pensamos que usabilidad y accesibilidad dejamos hasta el final, ¿no? Probar en producción, preproducción, pero Lisandra nos va a contar cómo moverlo hacia
la izquierda, ¿no? Hacia desarrollo. Entonces la charla que tenemos el mes que viene. Pues nada, si, como siempre, si alguien quiere hablar, pues ponte en contacto con nosotros, ¿no? Siempre ¿no? Estamos abiertos de recibir propuestas y como podéis ver, el After Test es nuestro encuentro, ¿no? Entre la comunidad, muy informal. Estamos aquí para escuchar, ¿no? Informarnos, aprender. Y si alguien quiere compartir, ¿no? Lo que ha aprendido en los últimos años, pues ponte en contacto conmigo, nosotros y organizamos, ¿no? Una charla. Pues nada, muchas gracias por vuestro compromiso, como siempre, ¿no? A la comunidad. Me alegro estar aquí con vosotros el año que viene y sin duda vamos a estar juntos presencialmente, ¿no? Y yo tengo muchas ganas de veros, ¿no? La verdad. Y nada más, pues muchas gracias Raquel, ¿no? Gracias por Por dejarme tu venir. tiempo, ¿no? Por compartir tu experiencia. Y muchas gracias a la comunidad, como siempre, y por vuestro compromiso. Y nos vemos el mes que viene, ¿vale? Que tengáis una buena tarde. Gracias a todos. Buenas noches. Adiós.